Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Qué alegría verlos, hermanos, aquí en esta mañana. Hoy sí nos tocó un día de buen clima, ¿verdad? Un día que no está muy frío ni muy caliente. Creo que es el primero que nos ha tocado así día domingo en algún tiempo, porque los últimos han sido o muy calientes o muy fríos, pero hoy Dios, ¿verdad?, nos mandó un día muy hermoso, ¿verdad? Así que gracias a Dios por este clima que nos permite a todos disfrutar de la naturaleza de Dios, salir y también estar aquí adorando su santo nombre, ¿verdad? Comenzar con la mejor porción posible. Así que Dios les bendiga a todos. Les quiero invitar, hermanos, que se pongan de pie, por favor, un momento. Yo sé que ya nos saludamos, ¿verdad? Ya hicimos todo lo necesario. Solamente quiero pedirles que hagamos pues una lectura de la palabra de Dios. Y para ello yo le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Y mientras usted busca en Hebreos, ya sea en su Biblia o en su aplicación de celular, vamos a darle la despedida a los niños, ¿verdad? Para que ellos también puedan gozarse también en su porción de enseñanza también esta mañana. Dios les bendiga también a ellos y a las hermanas que les enseñan también la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y que Dios las use y los bendiga también a ellos en este día. Y nosotros buscamos en el libro de Hebreos, pareciera como que estuviéramos haciendo una transición, digamos, no transición, sino como que nos estuviéramos saltando bastante tiempo de la Biblia desde Nehemías, donde estuvimos la semana pasada, hasta Hebreos, pero vamos a hacer una conexión en un momento. Así que solamente les pido que por ahorita busquemos Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y de aquí nos vamos a pasar también a otros pasajes, pero este va a ser el pasaje principal de esta mañana. Gloria al Señor. Entonces leemos la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios aquí en Hebreos 8. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Amén. Dice desde el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual
este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre un corazón o sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento, por favor. Gloria a Dios. Cuando la semana pasada finalizamos nuestro estudio en el libro de Nehemías, no sé cuántos recuerdan, porque a veces la memoria es, ¿verdad?, algo curiosa, porque a veces recordamos cosas de hace mucho tiempo, pero también se nos olvidan cosas a veces de ayer que ocurrieron, ¿verdad? Se nos olvidan. Entonces les voy a recordar brevemente que el domingo pasado, en nuestra serie que todavía seguimos, en la serie de cómo recibir algo nuevo de parte de Dios, cómo recibir algo nuevo de Dios, estuvimos en Nehemías viendo la parte final ya de la historia, donde ellos terminan de edificar los muros de Jerusalén. Se termina en, si no estoy mal, 52 días, algo así, que era un tiempo que nadie podría imaginarse lo hubieran logrado en menos de 3 meses. Pero lo lograron, y dice que lo lograron porque estaba Dios con ellos, ¿verdad? Y así fue como ellos lograron edificar los muros. Y aunque todavía hubo oposición, todavía hubo enemigos, esa porción nos dice que aún los enemigos tuvieron que darse cuenta que estuvo Dios con ellos, ayudándoles a edificar los muros en Jerusalén. Amén, iglesia. Ahí pareciera como que termina la cosa, pero ahí fue el punto de inicio del estudio de la semana pasada, porque lo que estuvimos viendo es que ellos terminaron todo y externamente hablando, la ciudad ya estaba cobrando forma. Ahora ya tenía muros para que la ciudad tuviera defensas, como quien dice. Ese es la primera línea de defensa de una ciudad en aquellos tiempos, era los muros alrededor de ella. Entre más impenetrables eran esas murallas, más difícil para el enemigo poder entrar y conquistar o vencer en una batalla. Entonces, ellos ya tenían ahora la primera línea de defensa, y cualquiera que fuera pasando por allí podría, digamos que al ver una ciudad amurallada dirían, ¿verdad? Bueno, aquí hay una ciudad formal, aquí hay una ciudad con defensa. Es una sociedad organizada, no como un lugar cuando las murallas que previamente así estaban eran puros escombros. La gente que pasaba diría, ¿verdad? Aquí existía tal vez una ciudad y ahora fue completamente devastada, ahora completamente destruida. Entonces lo primero era edificar esas murallas, y eso lo lograron, y gloria a Dios por ello, y hasta los enemigos se dieron cuenta y todo estuvo bien. Pero el problema, hermanos, es de que por fuera, o sea, externamente se miraba como que el trabajo ya estaba completado, terminado por fuera. ¿Está conmigo? Pero por dentro había mucho trabajo que hacer, porque Israel en todo ese periodo de tiempo se había extraviado, se había, digamos, alejado de Dios. Recuerden, ¿cuántos años estuvieron en cautiverio en Babilonia? 70 años, muy bien. Durante esos 70 años,
ellos no pudieron continuar con sus costumbres. Ellos no pudieron, digamos, ni siquiera quiero decir continuar, porque de por sí lo que los llevó al cautiverio es que ellos ya estaban desobedeciendo a Dios. Entonces, en cierto sentido, antes del cautiverio ya se habían olvidado de Dios. Cuando llegan al cautiverio, a lo mejor quieren volver sus corazones a Dios, como lo hicieron durante todo el periodo de los jueces. Se alejaban, se arrepentían, Dios los salvaba, se volvían a alejar. Era el ciclo durante ese periodo de tiempo. Pero cuando estaban en cautiverio, aunque quisieran volver sus corazones a Dios, no podían. Por tiempos, por etapas. Por ejemplo, Nabucodonosor había traído una estatua, no sé si recuerdan, grande, y los obligaba a que se postraran a adorarla. Y ese es el primer mandamiento que Dios les había dado a Israel por medio de Moisés, era que no tuvieran dioses ajenos, que no se postraran ante ninguna imagen, que no hicieran alguna imagen, que no adoraran a otros, sino solo a Él. Entonces, cuando esto es presentado, el pueblo se hinca, salvo por algunos que no lo hicieron y terminaron, ¿qué? Siendo echados en un horno de fuego. Pero si ustedes piensan bien, aún antes, porque esto que le estoy comentando del libro de Daniel, esto de la estatua y todo, está en el capítulo 2. En el capítulo 1 todavía se nos menciona sobre cuando se llevan a las personas en esa primera deportación, cuando va Daniel en ese grupo. Todavía les quieren quitar todas las costumbres, su lengua, quieren obligarlos a aprender la lengua de los caldeos, quieren obligarlos a comer comida de los caldeos, lo cual Daniel en particular se nos dice que rechazó y dijo que no, que se había propuesto en el corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Recuerdan eso? Pues ahí tenemos, hermanos, ejemplos de cómo el tiempo que ellos iban a estar ahí, los 70 años, no iban a tener comida a la que acostumbraban tener, no iban a tener la oportunidad de hablar como antes hablaban, adorar como podrían adorar anteriormente. O sea, no tenían esas mismas oportunidades. Entonces, por 70 años, y esto lo mencionamos el domingo pasado, que por 70 años ellos no pudieron celebrar la Pascua, no podían celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ellos no podían vivir como vivían antes cuando Dios les había entregado esa tierra. Entonces tenían, hermanos, ya décadas, más de medio siglo, alejados de Dios en ese sentido. Aún si lo piensa bien, hubo un tiempo donde se les prohibía hasta orar, hasta postrarse ante, o sea, en Babilonia. O sea, ahora es al inverso. Dios es el que les había primero prohibido a ellos no postrarse ante imágenes o ídolos. Pero ahora en Babilonia hay edictos que ahora les decía que no podrían postrarse ante ningún dios excepto por el rey. O sea, estaba ahora al revés. Y por eso cuando encuentran a Daniel orando en su habitación, ¿qué hacen? Lo echan en el foso de los leones. Imagínese, hermano, usted aquí en Estados Unidos, donde a pesar de que la situación no es ideal, pero por lo menos no es ilegal orar, no es ilegal congregarse, no es ilegal la Biblia, tener una. No lo van a meter preso por leerla, por poner una cita bíblica en sus redes sociales. Las tienen a la venta, hasta en tiendas donde venden libros seculares, tienen Biblias. Esto es un gane para nosotros, es una victoria. Y en un país donde podemos adorar de esta manera, y muchos aún así no oramos, entonces piense en un lugar donde les es prohibido hacerlo. Y el que lo hace, lo echan en el foso de los leones.
O sea, le dan su boleto gratis al zoológico, ¿verdad, hermanos? Imagínense. Entonces, hermanos, durante todo este tiempo lo que estoy queriendo establecer es que pasó mucho tiempo en el que ellos no estaban cerca de Dios. Y claro, hubo algunos individuos del cual se habla de Daniel, se habla de sus tres amigos cuyos nombres en caldeo son Sadrach, Mesach y Abednego. Se habla de los profetas que en ese tiempo todavía profetizaban, de un Ezequiel, ¿verdad? Se habla de Daniel, por supuesto, pero en una totalidad no hubo muchas personas que se mantuvieran cerca de Dios. Por eso cuando se cumplen los 70 años de cautiverio y ellos son libres, digamos, para volver a su tierra, algunos vuelven, otros se quedan ahí. Los que vuelven, pero no hay manera realmente de defenderse. Con Zorobabel y con Esdras vuelven a edificar el templo, en cierto sentido, pero todavía no hay sistema defensivo. Entonces ese templo pues ahí estaba, pero podría ser atacado otra vez. No hay un sistema sacerdotal, no hay una organización formal. Entonces cuando Nehemías escucha todo esto, se le rompe el corazón. Vuelve, como ya hemos hablado extensivamente, el proyecto que Dios le dio lo cumple en 52 días. Las murallas están de nuevo edificadas, todo se ve bien por fuera. Pero ¿dónde estaba el corazón del pueblo? Esa es la pregunta. Por dentro, ¿dónde estaba el corazón del pueblo? Entonces lo que me encanta y lo que les dije yo el domingo pasado, hermanos, es que la obra más impresionante de Nehemías no fue edificar las murallas en 52 días, aunque eso fue muy impresionante. Trabajaron mañana, tarde y noche. Trabajaron, como quien dice, una mano en la obra y la otra en la espada. Trabajaron sin dormir en algunos casos. Trabajaron, hermanos, como le digo, sin parar. Allí estuvieron porque dice la escritura que el pueblo trabajó como con ánimo, ¿verdad? Trabajaron para el Señor. Y qué bien. Y cuando terminaron, dieron gloria a Dios, inauguraron las murallas. Los enemigos se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Todo bien, excepto que después de todo volvieron a casita y todavía nadie iba a orar. No había sistema de adoración, no había organización. Pero como Nehemías era el gobernador, entonces Nehemías viene y reúne a todo el pueblo. Les dice a todos que se van a reunir, y como no caben en el templo, los reúne junto a una de las puertas que se llama la puerta de las aguas. Se reúnen junto a la puerta de las aguas y él trae a Esdras, que ya está ancianito, y lo trae y Esdras, que hace, sube, y dice que desde subir el alba, o sea, desde que salió el sol en la mañana, estuvieron ahí hasta el mediodía. ¿Cuántas horas serían, hermanos? Digamos que como 6 horas estuvieron ahí. Y Esdras se pone a leer desde Génesis hasta Deuteronomio, toda la ley de Moisés. Lo comienza a leer. Y comienzan a reestablecer la ley, las leyes de Dios en Israel de nuevo, en Judá, en los corazones del pueblo. Y dice la Biblia que cuando ellos leían las escrituras, no solo lo estaban leyendo, como lo que yo hice ahora al inicio de este mensaje, leí y ustedes ahí estuvieron leyendo, tal vez leyendo en su mente o siguiendo la escritura en su Biblia, pero cuando ellos leyeron esa vez, dice que leían el versículo y explicaban el versículo, para que todos entendieran lo que significaba. Era el origen, diríamos, de lo que eran las enseñanzas expositivas.
cuando se estudia verso por verso, aunque no tenían versos, ¿verdad? Pero versos por verso en el sentido que lo leían, lo explicaban, agarraban otra porción y lo explicaban, y otra porción y lo explicaban. Y toda la gente no crea que porque estuvo desde las 6 de la mañana ya tienen hambre, ya tienen sueño, ya se quieren ir a su casa, andan preguntando a qué horas va a terminar el servicio. Dicen, disculpen, me tengo que ir porque pues ya sabe, tengo que lavar ropa, es día domingo, ¿verdad? Es día de lavandería. Entonces, no estaban diciendo eso, sino que estaban como atentos. Estaban atentos. Y no solo atentos, estaban diciendo amén. Imagínense eso, hermanos. ¿Usted ha ido a alguna iglesia donde dicen amén? Algunos, ¿verdad? Entonces, mire, la cosa es que están atentos, dicen amén. Y luego dice que levantaban las manos. ¿Usted ha levantado las manos en adoración a Dios? Dice que las levantaban en adoración a Dios. No estaban ahí, ¿verdad? Sino que estaban con las manos levantadas en adoración a Dios. Y dice que cuando se leía la palabra, que comenzaban a salir lágrimas de sus ojos. ¿Alguna vez ha sido parte de una adoración donde le salen lágrimas de los ojos? Imagínense. Lo que está ocurriendo es que de nuevo están estableciendo el sistema de adoración que Dios tenía en mente para su pueblo en la tierra que Él les entregó. Y este proyecto, en mi opinión, es más grande, más importante, más fuerte, más trabajoso, o sea, más difícil lograrlo que la de las murallas. Porque este proyecto no lo logra el ser humano, sino lo logra Dios en el corazón de su pueblo. Y ellos comenzaron a recibir, a escuchar todo. Y no solamente, hermanos, lo que les estoy diciendo, que decían amén, que estaban atentos, que alzaban las manos, que adoraban, que lloraban. No solo eso, sino que se estaban dando cuenta. Se estaban dando, oiga bien la manera como lo estoy diciendo, se estaban dando cuenta de las cosas que no hacían. Porque leían ahí, decía, bueno, en cada tal mes, ¿verdad?, del año hay que habitar en tabernáculos, en tiendas. Y decían, pues nosotros nunca hemos hecho eso. Que por 70 años hemos estado allá en Babilonia, nunca hemos celebrado la fiesta de los tabernáculos. Entonces se dieron cuenta, ¿saben? Estamos en el mes, estamos en el día, celebremos la fiesta de los tabernáculos. Entonces comenzaban a celebrar las fiestas también del Señor. Para algunos era primera vez que lo habían celebrado, otros tal vez de niños lo habían recordado. Como cuando nosotros decimos, ¿verdad? Yo cuando era niño hacíamos tal cosa, ¿verdad? Y todavía lo recuerda, pero dice, pero cuando era niño, o sea, ya tengo muchos años. A veces es con respecto a comer algo, ¿verdad? Que tal vez aquí en Estados Unidos no lo tienen. Y cuando usted vuelve a su país dice, tengo años de no probar esto. O tengo años de no, ¿verdad?, visitar este lugar. Y les digo, así fue para ellos. Para algunos de ellos, yo recuerdo cuando veníamos a acampar con mamá y papá cuando yo era chiquito. Pero no lo habían celebrado en todos sus 70 años en Babilonia, y saber en cuánto tiempo desde que salieron de Babilonia hasta el tiempo que estaba ya todo esto ocurriendo. Ya lo último que hizo Nehemías, hermanos, si ustedes pueden ir conmigo, por favor, perdón, a Nehemías capítulo 2, 13. Es el último capítulo, Nehemías capítulo 13. Ya lo último que él hace. ¿Lo tienen, hermanos? Algunos lo están buscando. Nehemías 13. Ya, ¿verdad? El versículo 10 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad,
Entonces miren, hermanos, detengámonos ahí un momento. ¿De qué está hablando aquí? Los levitas son ¿quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes son ¿quiénes? Los que sirven en el templo. Y los que sirven en el templo, ¿qué hacen? Ellos son los que tienen que ofrecer el sacrificio a Dios. Entonces, durante los 70 años que estuvieron en Babilonia, ¿usted cree que andaban ofreciendo sacrificios? Ni siquiera tenían templo en donde ir a ofrecerlo. Los levitas no tenían función en Babilonia. Entonces ahora lo que hace Nehemías es que vuelve a establecer o instituir el sacerdocio en Israel para que el pueblo pueda ir a ofrecer sacrificio de nuevo al Señor. El problema es cómo se mantenían los sacerdotes, porque piense bien por un momento, estos no eran, por decir así, domingueros, ¿verdad? Que llegaban solo el día domingo al servicio y ya terminaba todo. No, esto era algo que si, por ejemplo, usted pecaba, ¿qué podía hacer? Ir al templo y ofrecer un sacrificio en cualquier día. Ahí estaban, los sacerdotes estaban ahí, exacto como dice mi hermana, tiempo completo. Hubo cantores que estaban ahí cantando y adorando al Señor todos los días también, salvo el día de reposo, por supuesto. Pero ahí andaban. Entonces, lo que sucede es que estos, ¿cómo se podían mantener si todo el día, todo el tiempo, su orden de parte de Dios era estar todos los días ahí en el templo? Entonces, la manera es que el diezmo, Dios había establecido un diezmo. El diezmo era como un impuesto. A todos del pueblo se les cobraba un impuesto, el 10% de sus ganancias, primicias también, el primer 10% de sus ganancias. Entonces, y estas ganancias no eran como lo que hoy decimos, bueno, de mi trabajo, lo que me pagan de mi salario. No crean, o sea, era cualquier cosa. Por ejemplo, del grano de la tierra, lo que ellos podían cosechar, el primer 10% de lo que ellos cosechaban, tenían que traérselo al templo. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Fuera lo que fuera. Pero de eso iban a comer, de eso se iban a mantener los hombres que Dios había establecido que estuvieran en el templo, intercediendo como mediadores entre el pueblo y Dios. ¿Están conmigo? ¿Seguro? Ese era el sistema que se tenía. Entonces aquí en el verso 10 que acabamos de leer dice que Nehemías encontró a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada quien a su heredad, o sea que se habían ido del templo. No tenían que comer. Entonces se fueron cada quien a donde vivía, se fueron para allá y ahí podían por lo menos trabajar la tierra, hacer que produciera la tierra fruto y comer de algo de ahí, ¿me entienden? Entonces Nehemías iba al templo y decía, ¿qué se hicieron los levitas? ¿Dónde están los cantores? Y cuando se da cuenta, mira lo que dice el versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Entonces, mire, aquí dice ahora el versículo 14, muy clave, dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Lo que Nehemías termina orando aquí es, mira, yo termino como quien dice mi trabajo, mi tiempo de gobernador, mi tiempo de venir a ayudar aquí a Jerusalén, a poner las murallas, a hacer todo esto. Yo lo termino estableciendo de nuevo el sistema religioso, el sistema de adoración aquí en la santa ciudad, para que de esta manera todo comience a fluir y a trabajar como antes tenía que trabajar. Y yo, como quien dice,
entrego mi tiempo. Lo hice mi trabajo, aquí está. ¿Están conmigo, hermanos? Así fue. Entonces, pero, como les digo, estamos en una serie que se titula ¿Cómo recibir algo nuevo de Dios?, ¿verdad? Entonces, como estamos en esto de cómo recibir algo nuevo de Dios, y les digo yo, hermanos, ¿qué fue lo nuevo? Desde que comenzamos la serie, hablábamos de que Israel nunca había tenido su propia tierra y que Dios le había prometido a Abraham una tierra y una descendencia. Entonces, la primera parte, porque son 3 partes nuestro estudio, la primera parte se centró sobre cómo Dios les entregó la tierra por primera vez. Concluimos cuando Jericó fue conquistada por Josué y su pueblo que él lideraba. Y ellos gritaron, yo los recuerdo que estaban marchando alrededor de las sillas, algunos de ustedes lo recuerdan, y gritaron, ¡ah!, ¿verdad? Aunque se oía como más como un miau de gato que de león, ¿verdad? Pero gritaron y luego, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo es que fueron derrumbadas las murallas de Jericó y Dios les entregó oficialmente la tierra prometida a Israel. Eso fue nuevo para ellos. ¿Y cómo lo lograban? Y hablamos de eso. Es la primera parte de la serie. De ahí entró la segunda parte, porque Israel, aunque recibió la tierra, no fue fiel. Fueron desobedientes y terminaron ¿dónde? En cautiverio. Entonces la segunda parte de nuestro estudio de la serie era cómo volvieron después de años de cautiverio, cómo volvieron otra vez a la tierra, a una nueva etapa, donde ahora ya supuestamente habían pasado por un proceso, ya habían aprendido la lección, el error de sus malos caminos y poder volver a hacer las cosas bien para Dios. Esta era la nueva etapa, como quien dice. Y ahora ya no era la etapa de los jueces, sino que ahora estaban en la etapa de ¿qué? De los profetas. El problema es que después de Nehemías, el último profeta era Malaquías. Bueno, Malaquías y posteriormente, ya después de 400 años, Juan el Bautista. Pero eran los últimos. Entonces, él establece de nuevo todo este sistema donde tienen la ley, donde tienen el sacerdocio, donde tienen el templo, donde tienen muros alrededor de la ciudad. Ahí están, ¿verdad? Y de hecho, hermanos, no voy a entrar en toda la historia, pero en ese momento Israel estaba trabajando como debía de trabajar, bajo el imperio persa. O sea, los persas estaban en dominio. Pero poco tiempo después fueron conquistados ¿por quién? Alejandro Magno y los griegos. Entonces entraron en una etapa donde los que estaban en poder era el imperio griego. Después de eso pasaron otras etapas, porque Alejandro Magno, tan rápido como ascendió al poder, así de rápido también se enfermó y falleció. Entonces su reino fue dividido. Y cuando su reino fue dividido, pues fue otra etapa. Después de eso hubo una etapa muy breve de autonomía judía de los macabeos. Pero después llegaron los romanos. Y los romanos son los que están en poder cuando nace ¿quién? Jesús. Amén. Entonces Jesús ahora es el personaje central de nuestra tercera parte del estudio. ¿Por qué? Porque con Jesús ya no están viviendo la etapa ni de los jueces en el tiempo de Josué, ni de los profetas en el tiempo de Daniel, Ezequiel, ¿verdad? Nehemías, Esdras, Zorobabel, todos estos ya no están viviendo en la etapa de los profetas, ahora están viviendo en la etapa del Mesías. Del Mesías. Y en la etapa del Mesías ocurre que Él viene también a traer algo nuevo. ¿Cómo recibir ese algo nuevo de Dios? Esa es la serie. ¿Y qué es lo que Jesús viene a traer que es nuevo? No es tierra, sino que cuando Él viene, ¿qué es lo que dice? Él dice, arrepiéntanse porque el reino
de los cielos se ha acercado. Él venía a traerles las nuevas, las buenas nuevas del reino de Dios, no un reino terrenal, sino un reino celestial. El gran problema es que la gente esperaba un reino terrenal. Esa era la gran, ¿qué digo? Tal vez el concepto erróneo que todos manejaban es que iba a venir el hijo de David a establecer un reino terrenal. Pero no era así. Vino a traer el reino celestial a la tierra. Por eso es que con la oración del Padre Nuestro, Él venía diciendo que se haga, ¿qué? Tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. O sea que el reino de Dios es en todo lugar donde se hace la voluntad de Dios. El reino celestial puede ser aquí, en el sentido de que si se hace la voluntad de Dios, ¿quién es rey en ese lugar? Dios es el rey, porque se hace lo que dice el rey. Pero si se hace lo que dice uno, ¿quién es el rey? Pues uno es rey y uno es reina. Y la cosa es que uno dice, bueno, es que la Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. No, hermanos, no estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando en el sentido de que se debe de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús vino a enseñar, lo que Jesús vino a traer. Entonces, en el día, y es interesante porque hoy mismo se celebra Santa Cena aquí, se celebró. Entonces es interesante que coincidió con el día de Santa Cena, pero lo que Jesús hace es decir, este es el nuevo pacto sellado con mi sangre. Jesús viene a traer un nuevo pacto y esto es lo nuevo de parte de Dios que Él trae para que uno pueda recibir. Entonces hoy no pretendo, hermanos, que vamos a terminar todo el capítulo 8 de Hebreos, que son 13 versículos, no son muchos, pero por lo menos podemos comenzar con haciendo puente del sacerdocio que estableció Nehemías al sumo sacerdote que tenemos nosotros. Así que volviendo, hermanos, al capítulo 8 de Hebreos, por favor, Hebreos 8. Dice el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mira, hermano, yo no le quiero hacer injusticia al texto, así que yo no me voy a apurar en querer terminar todo este capítulo, porque yo quiero que absorbamos la riqueza bíblica que hay detrás de todo esto. En este versículo solamente hay poder, que tal vez uno a primera vista no lo nota. Pero es que miren, en ese entonces que estamos viviendo, que estaban viviendo, perdón, ellos, en ese entonces, que se escribe el libro de Hebreos, todavía estaba el templo. ¿Por qué digo todavía estaba? Porque en 70 años después, en el año 70, perdón, en el año 70, no 70 años después, pero en el año 70, y esto es antes del año 70. En el año 70 el templo fue ¿qué? Destruido. Si el templo ya no existía, y cuando el templo ya no existe, entonces ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? Si el templo no está, ¿qué sucede? ¿Perdón? No hay sacrificio. Si no está el templo, no hay un lugar donde puedan venir a ofrecer sacrificio. El pueblo no puede traer su ofrenda y los sacerdotes no pueden ofrecer su ofrenda. ¿Están conmigo? Otra cosa interesante. O sea, esto es lo primero interesante, es que el templo seguía ahí. Seguían habiendo sacerdotes. El pueblo podía seguir ofreciendo, trayendo su ofrenda y los sacerdotes ofreciéndola delante de Dios. Estamos en eso, ¿verdad? Pero lo segundo interesante, si ustedes van por favor al verso 5, se nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, ¿qué es lo que dice aquí? Mira, dice, haz todas las cosas conforme a ¿qué? Al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, miren hermanos, oigan, cuando Moisés hizo que el pueblo construyera, edificara el tabernáculo, ¿cómo lo edificaron? ¿Quién escogió todo? El diseño, ¿quién escogió el tipo de madera, las dimensiones, las medidas exactas de cada área, de cada parte del tabernáculo, la tela, el diseño de la tela, el color de la tela? ¿Quién escogió todo eso? ¿Moisés? No. ¿Quién lo escogió? Dios. Dios se lo revela y le dice, hazlo conforme a ¿qué? Al modelo que tú vistes en los cielos. O sea que Dios le revela cómo es el lugar de la presencia de Dios en el cielo y le dice a Moisés, hazlo conforme a ese modelo. ¿Están conmigo? Ok, suena bonito. El tabernáculo tenía de todo. ¿Sabe lo que el tabernáculo no tenía? Lo cual nosotros tenemos hoy aquí. Hoy ahorita. Y que estamos usando nosotros hoy ahorita, que no tenía el tabernáculo. Lo están usando en este momento. Aquí una pista, los que vieron a mi esposa pasar. Las sillas. No tenía muebles, no tenía sillas. ¿Por qué no tenía sillas? ¿Qué es lo que habíamos dicho de los sacerdotes? Que era un trabajo a tiempo completo. ¿Qué es lo que no podían hacer ellos? No podían sentarse. Estaban todo el tiempo parados. Algunos están diciendo, bueno hermano, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué estaban todo el tiempo parados? Vamos a conectar los puntos. ¿Por qué estaban todo el tiempo parados? No me digan que porque no había sillas. Pues porque no habían sillas, hermano, ¿no? Pues cuando no hay sillas y uno se cansa, se sienta en el suelo, ¿no? ¿Por qué estaban todo el tiempo parados? Porque vamos, de una forma técnica, obvio, pero aunque quisieran ensuciarlos, no los iban a ensuciar. ¿Por qué no los iban a ensuciar? ¿Por qué no se iban a sentar ellos? No, porque el trabajo no estaba terminado. Siempre había trabajo. Siempre había que orar. Si no había ofrenda que ofrecer, había oraciones que elevar. Si no había oraciones que elevar, había fiesta que observar. Si no había fiesta que observar, había canto que cantar. Si no había canto que cantar, había, o sea, ¿me entienden, hermanos? Siempre había trabajo. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo comienza el verso 1 que leímos? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual ¿qué? ¿El cual qué? Eso nunca lo observamos nosotros en la escritura. ¿Dónde está el Señor? Sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y por qué está sentado? Porque consumado es. Porque tetelestai, porque ya ofreció el sacrificio de sacrificios, que ya no se tiene que volver a ofrecer nada más por el pueblo. Ya está hecho una vez y para siempre. Se terminó el trabajo y ahora Él está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Entonces la gente decía, bueno, ¿ustedes por qué no tienen sumo sacerdote? Si lo tenemos. ¿Y quién es? Es Cristo de la gloria. ¿Y dónde está? Sentado a la diestra de la majestad de Dios en los cielos. Imagínense, esos detalles de la escritura, como le estoy diciendo, son los detalles que si uno no se mantiene ahí explicando, uno no absorbe eso. Pero hay que absorber que Cristo, aquí hermanos, solo en esto, es muy importante entender que Él es un nuevo tipo de sacerdote.
todo el libro de Hebreos se la pasa explicando cómo es que Cristo es la versión nueva y la versión mejor de lo que se tenía en el Antiguo Testamento. Es mejor sacerdote, es mejor que los ángeles, es mejor que la ley, es mejor que en este caso el sumo sacerdote. Todo lo va explicando aquí. Y si ustedes se fijan, hermanos, ya casi al final, dice el verso 12, porque seré, ¿qué dice? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué estamos diciendo aquí? Recuerden que los sacerdotes de aquel tiempo servían en el templo, recibían la ofrenda del pueblo. Esa ofrenda era típicamente un animal, una paloma, un cordero, ¿verdad? Un ternero. Y venían y ellos lo ofrecían a Dios como sacrificio. ¿Están conmigo? Y esto era algo que se hacía, hermanos, como tenían diferentes motivos, pero principalmente, especialmente cuando lo piensa en el sentido de la Pascua, que tenía como una fecha de expiración. ¿Sí? Alguno aquí, por ejemplo, tiene su licencia de conducir, la saca y le da una fecha de expiración. ¿Saben por qué se lo dan? Porque en 5 años se le olvida cómo manejar. No es que se le olvide cómo manejar. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tiene que ir a renovarla, porque tiene una fecha de expiración. Entonces decir que el trabajo que usted hizo de ir, el trabajo que usted hizo de mostrarle su capacidad, lo van a volver a evaluar de aquí a 5 años, porque en 5 años puede ser que su vista haya cambiado, puede ser que su manera de movilizarse haya cambiado, y que por esa razón quieren volver a evaluar las cosas y darle otra vez otra licencia de conducir. ¿Están conmigo? Entonces es igual, la ofrenda que se ofrece le cubre los pecados hasta 1 año. Pero después de 1 año le dicen, ahora tenemos que volver a evaluar cómo has vivido. Porque si tú das una ofrenda por tus pecados y se ofrece y tú eres perdonado por 1 año, y hoy estamos ¿qué? 7 de febrero, 8 de febrero, y vienes y dime, el 8 de febrero ofrecí mi ofrenda, mis pecados fueron perdonados, y de aquí al 8 de febrero del 2027 llega, y usted tiene que determinar si usted, como dicen, fue bueno, se portó bien o se portó mal. Si se portó mal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ofrecer otra vez. Si se portó bien y no pecó en todo el año, tiene que ofrecer otra vez. ¿Tiene que hacerlo? No, en el sentido pues de que no pecó. El propósito de la ofrenda es cubrir los pecados. El problema es que ¿quién no peca en el lapso de 1 año? A veces le digo, hermano, de un día para otro. ¿Quién no peca de aquí al martes, verdad? ¿Quién no peca de aquí al próximo domingo? Entonces, por esta razón es que los sacerdotes tenían trabajo continuo. Ahora, lo interesante, hermanos, que acabamos de leer en el verso 12, es que Jesús dice, dice la escritura, porque seré, diga eso conmigo, seré propicio a sus injusticias. ¿Sabe quién está hablando ahí? El Cordero. Porque ¿quién es propicio a las injusticias? ¿Propicio qué significa? Exacto, el sustituto, el que se pone en el lugar de otro para cubrir lo que la otra persona tuvo que hacer.
Si uno está aquí parado y dice, bueno, yo seré propicio al hermano que estaba aquí cantando, ahora yo voy a venir a cantar en su lugar. Yo voy a cubrir la responsabilidad que tenía él. Entonces el animal es propicio, ¿por qué? Porque el precio del pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿a quién le toca morir? Al pecador. Pero usted se va a ofrecer en el templo ahí al sacerdote, a ver, máteme porque pequé. No, en lugar dice, le ofrezco mejor el animal para que el animal sea propicio y tome mi lugar y tú lo mates, y el animal ahora, por su sangre del animal, yo quedo, como quien dice, libre de pecado por un año. Pero entonces, ¿quién puede decir, yo seré propicio a sus injusticias? Jesús. O sea que Jesús es no solamente el que ofrece el animal, digamos el sacrificio, la ofrenda a Dios, sino que Él mismo es el sacrificio. Entonces es el sacerdote y es también la propiciación. Entonces Él viene y se ofrece a sí mismo, y por eso es que Él ahora puede estar sentado a la diestra de Dios, porque ese trabajo de redención, de quitar los pecados, de quitar las injusticias, que dice aquí, seré yo propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese trabajo ya cesó. Ese trabajo fue una vez y para siempre. Amén. Y eso es, hermanos, solo el inicio de este capítulo 8. Solo el inicio de este capítulo 8, que habla de mucho más. Pero lo interesante es que con todo eso nosotros podemos ver cómo es que desde que Nehemías se entrega el tiempo de ser gobernador y decir, bueno, ya está el sistema trabajando, a lo que Jesús viene a ofrecer es algo nuevo. El pueblo ya no tiene que traer, imagínese, hermano, usted cuántas vaquitas no estaría trayendo no le da gracias a Dios porque vive bajo la gracia, bajo el nuevo pacto de Cristo. Ahora lo que tenemos es la oportunidad de simplemente venir y decir, yo recibo la gracia que Dios me da por fe en Cristo Jesús. Mis pecados son perdonados, son borrados ya. Como dice el canto, solamente esa le faltó al hermano Abel, ¿verdad? Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. ¿Se recuerda de esa? Porque esa es la verdad. Nuestros pecados han sido borrados. Pero ¿saben qué? Aquí la diferencia entre varias que hay es que el pueblo era el que traía la ofrenda al sacerdote. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que el Cordero de Dios que fue sacrificado, el que quita el pecado del mundo, era el Cordero precisamente así, de Dios, el que Dios le llevó al hombre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea que Él envió el sacrificio. Y ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es venir a decirle al Señor, aquí estoy, aquí estoy. Yo termino con una frase más que es muy necesaria, que no se puede omitir en esto. El pacto nuevo, como dice el pasaje que leímos, si hay un pacto nuevo es porque el otro pacto ya envejeció. El otro pacto ya no está en vigencia, ya no está. O sea, Jesús no ha dicho, ¿verdad? Bueno, ignoren todo lo del Antiguo Testamento. No, al revés, nos sirve, dice, como sombra, nos sirve como lección de todo lo que ahora ha venido a traer el Señor. Pero el nuevo pacto quiere decir que ya no están las cosas iguales como antes. ¿Y cómo estaban antes las cosas? Antes, cuando uno pecaba, uno tenía que pagar el precio de su pecado de alguna manera. Habían leyes que obligaban a apedrear a la persona. Habían leyes que, como digo, aquí lo que estamos hablando,
obligaban al pueblo a traer ofrendas para ser perdonados. Habían leyes y más leyes. ¿Y qué es lo que sucedía, hermanos, con tantas leyes y todo? Lo que sucedía es que la gente todavía, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que dice ahí la escritura que ellos hicieron? En los días que el Señor los tomó de la mano y los sacó de Egipto para librarlos, ¿qué dice que ellos hicieron? Que ellos no cumplieron su parte del pacto y que el Señor, que hizo, se desentendió de ellos. Ellos no cumplieron su parte, así que yo me desentiendo de ellos. ¿Están conmigo en eso? Ok, ¿saben por qué? Porque lo que está ocurriendo es lo siguiente: es que la ley es buena, dice Pablo. La ley ahí está, la ley nos dice cómo Dios quiere que vivamos y sería bueno que todos así viviéramos. El problema es que aunque ahí está la ley, ellos eran incapaces de vivir conforme a la ley. ¿De acuerdo? Aquí le va algo más práctico. La ley estaba escrita ¿sobre qué? Sobre piedras, sobre 2 tablas, ¿verdad? Piedras. Ok. Imagínese usted en la calle, usted ve el sign, ¿verdad? Que dice ahí, el límite son 65 millas por hora. ¿Usted lo ha visto? ¿Y usted ha ido más de 65 millas por hora? Pero si ahí está el sign. ¿El sign no le ayudó a ser obediente a la ley? ¿No le ayudó? Pues ahí está, ahí le dice cuál es la ley, ¿no? O sea, el sign simplemente le advirtió a usted cuál es la ley, pero no le ayudó a usted a obedecerla. Usted la vio, usted fue conocedor o conocedora de cuál era la ley y usted todavía le echó pie al acelerador, ¿me entiende? O sea, eso no lo detuvo. Ahora, pero, si usted ve el policía ahí con la pistolita ahí, al lado de la carretera, y usted va, hermano, hasta ahora la navegación le dice, caución, al lado está la policía ahí, ¿verdad? Y usted se va acercando, ¿qué es lo que ocurre, hermano? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? ¿Por qué no con el sign y por qué sí con el policía? Porque óigame, hermano, porque la presencia del que el que ejecuta la ley le da a usted la seriedad de decir, tengo que obedecer la ley. Entonces, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo es que el antiguo pacto, ahí está escrito sobre tablas en piedra, ahí está, todos lo conocen y aún así siguen a 70, 80 millas por hora. Pero la presencia del que ejecuta la ley, porque ahora dice el texto, ya no está escrito sobre piedra, sino que escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Entonces ahí es donde habita el Señor. Y ahora la presencia del que ejecuta la ley nos da también la fuerza para ponerla en práctica. Pero para ello es necesario vivir con ese Espíritu Santo en nosotros. Así que yo quiero orar, hermanos. Yo quiero orar y quiero que nosotros estemos agradecidos. Sé que hoy fue un mensaje de transición entre la parte 2 a la parte 3, mucha información. Pero lo importante que debemos de concluir con todo esto es entender que ahora lo nuevo de Dios ya no es la tierra prometida, ya no es las murallas de Jerusalén, ahora es el nuevo pacto que trae Cristo, pacto de gracia, su Espíritu que habita en nosotros. O sea, todo esto es nuevo. El Espíritu nunca habitaba en los creyentes en el Antiguo Testamento, nunca se nos dice eso. Pero ahora dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu de Dios. Antes habitaba en el tabernáculo o en el templo, en columna de fuego, en nube de noche, ¿verdad? O de día, ¿verdad?
Pero aquí le va. Ahora nosotros somos templo y morada de su Espíritu. Ahora, entonces, yo quiero que oremos. Yo quiero que entendamos que ahora Jesús ha traído lo nuevo a nuestras vidas. Y eso nuevo, ¿cómo se recibe? Se recibe por gracia mediante la fe. Por gracia mediante la fe. Oremos, hermanos, póngase en pie, por favor. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Bendice, Señor, a este grupo, a este pueblo, Señor, que te ha venido a buscar, Señor, de lleno en esta mañana. Yo sé, Señor, que esta serie nos ha durado ya más de un mes, ya 6 semanas, 8 semanas. Pero yo te pido, Señor, que las enseñanzas que estamos, Señor, compartiendo cada domingo, nos sirvan para aprender, Señor, cómo es que se recibe de ti algo nuevo. Y todo era con el propósito de llegar hasta esta mañana, de entender que el pueblo de Israel estaba por recibir algo nuevo, pasaron procesos, pasaron etapas, pasaron por momentos en su historia no agradables, pero tú seguías con ellos, Señor, tratando, enviando personas, fueran jueces, fueran reyes, fueran libertadores, fueran profetas, fueran reedificadores, fueran reinas, fueran aún rameras, pero en todo caso tú estabas enviando para seguir tratando, seguir ayudando, seguir bendiciendo, seguir cumpliendo a tu pueblo, Señor. Pero ahora dice la Escritura, ahora tenemos algo nuevo, que es un nuevo pacto sellado con tu sangre, que está construido sobre mejores promesas, mejores beneficios. Ahora, Señor, entendemos que lo nuevo que tú traes son buenas nuevas de salvación. Ahora entendemos, Señor, que lo que tú traes, Padre, ahora lo que tú traes para nosotros son, Padre Santo, promesas de que tu Espíritu Santo morará en nosotros. Promesas, Señor eterno, de que tú, Señor, nos perdonas para siempre los pecados. Promesas, Señor, de que tú estás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por tu fidelidad. Gracias. Hermanos, si usted está aquí hoy, tal vez usted dice, bueno, qué hermosa promesa la que Dios nos ha dado. Qué hermosa promesa la de saber que tengo un sumo sacerdote accesible. El velo se partió, se rasgó de arriba hacia abajo y ahora está accesible la presencia de Dios. Puedo acercarme a Él confiadamente ante su trono de gracia. Los otros sacerdotes sirven en el templo mañana, tarde y noche, pero nuestro sumo sacerdote descansa sentado a la majestad de la diestra de Dios. Y Él ahí está y nosotros podemos acercarnos confiadamente. Y tal vez tú dices, yo necesito acercarme. Yo necesito fuerzas. Yo necesito su espíritu. Yo necesito aliento o consuelo o fuerza. Yo necesito sabiduría. Yo necesito ser renovado. Entonces aquí está el sumo sacerdote. Si tú necesitas oración, levanta tu mano. Nos acercamos a ti para orar. Si tú dices, yo necesito ese sumo sacerdote que simultáneamente también es propicio por nuestras injusticias, yo lo necesito. El que conoce todo acerca de mí, derecho y al revés, conoce mis fallas, conoce mis defectos, conoce mis pecados, conoce mis luchas y mis debilidades, conoce todo de mí y aún así me ama y me ha perdonado y ha dado su vida por mí. Yo lo necesito. Si alguien desea oración esta mañana, levante su mano y podemos acercarnos a orar por usted, por su vida, la etapa que está viviendo en este momento. Si hay alguien, hago la última invitación, desea oración en esta mañana, levante su mano y podemos orar. Nos acercaremos, podemos orar, poner una mano sobre ti, pedirle a Dios que te bendiga, que te dé fuerzas en este momento.
si no lo hay. Entonces yo invito al pueblo de Dios a levantar sus manos como lo hizo Israel en aquel día junto a la puerta de las aguas, a adorarle, a decir amén, amén, amén. Señor, grande eres, poderoso eres. Gracias por traer un nuevo pacto, Señor. Ese pacto nuevo sellado con tu sangre, Señor. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por perdonarme tan completa y perfectamente. Gracias por conocerme. Gracias, Señor, por no condenarme, sino por venir a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Este pueblo dice: amén. Amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Aquí dejo el tiempo con mi hermano anciano que va a despedir el servicio, hermanos. Es que bendiciones. Vamos a despedir el servicio con una oración. Acompáñeme diciéndole gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por que tú estás con nosotros, Señor, y nos bendices a través de tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendice a tu pueblo que ha recibido hoy la palabra, Señor, y que a lo mejor no pudo decir las necesidades o expresar que necesita oración, pero tú los conoces y tú conoces cada vida y cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo este pueblo en tus manos, Señor. Gracias te damos. Amén, hermanos. Bendiciones. Nos vemos el próximo domingo.